¿Cómo le va? Esta es la dosis diaria. Yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Escuche con atención, se escuchan ya los pasos acelerados de este fin de semana que va a llegar en cualquier momento. Es jueves 15 de agosto y estas son las notas más relevantes de lo que usted verá, leerá o escuchará en los principales medios informativos. Detienen y luego liberan al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, en la Ciudad de México. Continúa la novela iniciada por el Mayo Zambada. Ahora el empresario Jesús Vizcarra confirma que sí le prestó él su avión al gobernador Rocha Moya, pero que él nada tiene que ver con el narco. El gobernador de Michoacán asegura que lo que quieren los limoneros es un aumento de precio de limón, que su estado está en paz. Luego de los videos que han salido en redes sociales de Ana Gabriela Guevara comiendo en restaurantes de lujo y viajando en primera clase, ella dice que se gasta su dinero como se le da su gana. Acusan al expresidente argentino Alberto Fernández por lesiones graves a ex primera dama. Vamos a analizar con la voz de la energía, José Carlos Femat, el reto que tiene la recién nombrada Emilia Esther Calleja al frente de la CFE. Y estará aquí Pamela Jara Gómez, especialista en temas de personas altamente sensibles, para seguir respondiendo sus preguntas. Empezamos. El exgobernador Javier Corral, que era panista y ahora es de Morena, evitó ser detenido anoche gracias a la intervención del encargado del despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara. El expanista enfrenta una orden de aprehensión por peculado girada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, la cual intentó ser ejecutada hasta que llegó Ulises Lara y dijo no, y lo sacó del restaurante donde estaban, lo subió a una camioneta y se lo llevó. Desde el 9 de agosto las autoridades de Chihuahua habían pedido oficialmente a la Fiscalía de la Ciudad de México su colaboración para llevar a cabo la detención. Decidimos no colaborar. Soy el fiscal de justicia de la Ciudad de México. Ustedes nos ingresaron este documento hoy, lo dimos por recibido, pero no hemos respondido, dijo Lara, mientras Javier Corral estaba ahí paradito, nada más viendo, y libró que fuera detenido. El encargado de la Fiscalía Capitalina no solo acudió al llamado, sino que sacó a Corral del restaurante entre empujones, lo subió a su camioneta y se lo llevó. A pesar de que el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, era buscado por la Fiscalía de su estado, ¿dónde cree que estaba? Sí, estuvo en el Zócalo presenciando cómo presentaba su libro la ex esposa, aún esposa de Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, y después ayer se fue a festejar a un restaurante de la colonia Roma donde intentaron detenerlo. El expanista enfrenta una orden de aprehensión por peculado girada por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, la cual intentó ser ejecutada hasta que llegó Ulises Lara y lo evitó. Ulises Lara estuvo acompañando a Claudia Sheinbaum durante su campaña y se perfilaba para encabezar la agencia anticorrupción del próximo gobierno federal. De acuerdo con una fuente del gobierno de Chihuahua, si Lara no se apega a la colaboración para ejecutar la orden de aprehensión y poner a Corral a disposición de un juez, incurriría en un delito. Parece ser que Morena protege al expanista Javier Corral y que la va a librar, aunque lo más probable es que ya no pueda encabezar la agencia anticorrupción. México mágico. En esta novela del Mayo Zambada, que ya se ha convertido en una comedia de enredos, salió ahora el empresario sinaloense Jesús Vizcarra, quien es dueño de la empresa Su Carne y la valiosísima Salud Digna. Tuvo que salir a desmentir las acusaciones de que recibe dinero del narco. Todo esto derivado porque Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, dijo que él ni siquiera estaba en el estado, que se había ido a Estados Unidos y que le había prestado su avión el empresario. Jesús Vizcarra dijo que efectivamente le prestó el avión al gobernador, que son amigos hace más de 28 años, pero que él
y sus empresas están libres de cualquier financiamiento con dinero proveniente del narcotráfico. Este salpicadero de lodo derivado de las declaraciones del Mayo Zambada apenas empieza y vamos a ver a cuántas personas y funcionarios ensucia. Mientras un grupo de productores y empacadores de limón en Michoacán afirman que están hartos de pagar el uso del suelo y que por eso hacen un paro en la producción de limón, sale el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, a decir que lo que buscan los limoneros es manipular el precio del limón y que su estado vive en paz. Es un tema donde el mercado está pagando un bajo precio del limón y hay una inconformidad de los productores. Es más bien un tema del mercado, un tema económico de bajo precio y que buscaron de alguna manera, sobre todo en varios municipios está la actividad normal. Solo en el municipio de Apatzingán frenó la compra del limón, no el porte, pero sí la compra por parte de los empaques. Es una acción de oferta y demanda. Lo que están haciendo es tratar, digamos, de entrenar la producción de limón para que aumente su precio. Esa es una situación económica en la que estamos viviendo y yo llamaría a la prudencia, lo estamos atendiendo. Tenemos la información precisa de lo que ocurre y bueno, siempre es salida fácil, ¿no? El tema de que estamos estacionando, ese es el tema, no, es un tema de bajos precios y que seguramente tanto productores como empaques están buscando tener un mejor precio, pero menos tener un precio homologado al estado de Colima. Eso dice el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Habría que preguntarle a los productores de aguacate, de fresa, a los propios limoneros, qué es lo que pasa en el estado de Michoacán. ¿Usted a quién le cree? Luego de que terminaron los Juegos Olímpicos y que ya está de regreso Ana Gabriela Guevara, quien dirige el deporte mexicano, dio una conferencia de prensa en la que le preguntaron sobre estos videos en los que se le ve comiendo en restaurantes en París y volando en primera clase, a lo que dice Ana Gabriela Guevara. Aclaro, no tengo un dependiente familiar. Todo lo que gano me lo trago y me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. Mientras México es el país con mayor obesidad infantil, con mayor diabetes infantil, donde no se promueve el deporte a ningún nivel, Ana Gabriela Guevara está feliz y satisfecha de los resultados en las Olimpiadas y escuchó el nivel de los funcionarios en México y lo que hacen con su dinero es su problema. Está aquí en vivo, en directo y a todo color, José Carlos Femat, la voz de la energía, y estábamos platicando fuera del aire este tema del nombramiento de la nueva directora de CFE y la opinión de nadie mejor que el experto en el tema. José Carlos, ¿cómo estás? Querido Manolo, muy bien, muchas gracias, muy buenos días y también buenos días allá a toda la amplia audiencia de la dosis diaria. Pues con esta noticia, Manolo. Sí, buena noticia, salió desde el jardín izquierdo, nadie le esperaba, una ingeniera de carrera, experta en el tema, por primera vez alguien que no es un político y pues bien, pues ahora sí que una luz de esperanza en la Comisión Federal de Electricidad. Sí, Manolo, como dices, pues va a marcar un parteaguas en la historia de la empresa, porque pues, es la primera mujer en dirigir a la Comisión Federal de Electricidad en toda su historia. Si te puedo apostar a que pues es una mujer técnica, desde luego, no es política, cosa que eso también marca pues un antes y un después. Es una mujer que nace de las entrañas de la propia Comisión Federal de Electricidad, conocida dentro de la empresa por su perfil técnico, pues llega con una ventaja de que pues sí conoce muy bien a la empresa, va a armar equipo con la ya presidente electa Claudia Sheinbaum, con la nueva secretaria de Energía, Luz Helena González, y con ellas pues va a tratar de transitar, ¿no? Pues, sorteando distintos obstáculos que son los que vamos a platicar a continuación, pues para llevar a la CFE ahora sí a un verdadero rescate, no tanto en el discurso, pero sí pues más bien de lograr pues, sortear todos estos obstáculos,
lo vamos a poder, espero yo, aplaudir en unos años más. Sí, que no lo rescaten con dinero, sino que realmente que hagan que funcione y que genere sus propios ingresos y que genere energía renovable. ¿Cuáles son los retos entonces, José Carlos? Justo, Manolo, pues mira, te traigo 5 retos que son los que yo pues alcanzo a percibir ahorita de bote pronto. Uno es, pues sí, justo esto, la transición energética. Necesitamos tener una matriz energética mucho más sustentable, basada, como tú dices, en energías renovables, ya no tanto en energías fósiles. Y México pues ha estado avanzando muy lentamente en atraer inversión para las energías renovables. De acuerdo con un informe muy reciente, te comento, de EY, la falta de incentivos y la incertidumbre regulatoria han resultado en un crecimiento muy limitado en este sector. Solamente por mencionarlo, en 2022 las inversiones en energías limpias cayeron un 45% en comparación con 2018, lo que nos coloca, por supuesto, en una posición muy vulnerable ante el creciente interés pues ya global por la energía verde y por nuestros compromisos también internacionales. La capacidad instalada de energías renovables en México se mantiene por debajo del 30%, un nivel pues significativamente inferior si nos comparamos con pues los países aquí en la vecindad como Brasil, que ya superan al 40%. El segundo obstáculo, Manolo, además de la transición energética, es la falta de inversión en infraestructura. Sabemos que hay infraestructura de generación, pero la falta de generación, de transmisión, sobre todo en la red, pues ha sufrido una falta crónica de inversión tanto por el lado público, desde luego, como por el lado privado, lo que nos ha llevado a tener una red eléctrica que pues está obsoleta, muy vieja, sobrecargada, y ahí están los resultados. Los apagones recientes en varias regiones del país pues han sido atribuidos en gran medida a esta situación. Anoche yo estaba dando pues una clase ahí en el diplomado, Manolo. Estamos hablando justamente de la transición, de la nueva directora, y de repente que se nos fue la luz, y se nos fue la luz como 10-12 minutos, terrible. Nada más, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, en 2023, el año pasado, se registraron más de 10,000 fallas en el sistema eléctrico. Seguramente tú atestiguaste un par o una docena, yo atestigué también una docena, una veintena, lo que afectó, por supuesto, a millones de usuarios que, como tú, como yo, como quien nos escucha aquí en la dosis diaria, pues sufrimos de estos apagones. Se estima que la modernización de la red requiere inversiones superiores a 300,000 millones de pesos, pues una cifra que pues nos pone en cara la magnitud de este desafío. Número 3, Manolo, es un sector que, bueno, pues viene pobre en términos de transición energética, muy pobre también en cuanto a la inversión en infraestructura, y un sector que además viene como número 3 muy subsidiado. Los subsidios a las tarifas eléctricas son desde luego un reto muy importante. En los próximos 3 años se estima que los subsidios podrían llegar a tener un costo de hasta casi 250,000 millones de pesos. Una carga financiera pues muy importante para la CFE, pero también para las arcas nacionales, en caso que pues la Federación insista en ser los únicos en invertir en este sector, ¿no? Este costo es, por supuesto, insostenible en el largo plazo. Se tienen que implementar reformas que permitan mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y, sobre todo, Manolo, reducir los costos de operación. Si no se reducen los costos de operación, si no volteamos a ver las energías renovables, claro, son intermitentes, pero hay, como lo hemos dicho aquí, capacidad de almacenamiento. Si no volteamos a ver eso, este costo pues va a continuar siendo una carga muy importante. Entonces, sí, se ha dicho, esta administración, la doctora Sheinbaum, ha dicho repetidamente que quiere mantener tarifas accesibles a los usuarios, sobre todo a los de menores recursos, pero esto no puede ser en un contexto donde tengas que estar subsidiando constantemente estos precios. En cuarto lugar, ya lo comentamos, pero son los apagones y, sobre todo, el pie bien apoyado en la parte de las pérdidas financieras.
la CFE enfrentó pérdidas financieras significativas en el segundo trimestre de este año de 76.600 millones de pesos, nada más en un trimestre menor. Estas pérdidas se deben en parte a la ineficiencia operativa, que incrementa los costos, al robo de energía y a las pérdidas técnicas de la red. Los apagones recurrentes, por otro lado, pues afectan su reputación, nos generan costos adicionales, tanto en términos de reparación de la infraestructura, como pues compensaciones a los usuarios afectados. Y también, por poner un número, las pérdidas no técnicas, ¿no? Esas que incluyen el robo de electricidad, están por arriba, por encimita del 10% del total de energía distribuida. De cada 9 watts que salen de las plantas de generación, uno por ahí, en un diablito, se lo roban y bueno, incluso hasta llegan a quemar Teslas. No sé si viste ese meme, ¿no? Sí. Eso pues se traduce en pérdidas económicas, se ha traducido en pérdidas económicas de 25,000 millones de pesos al año, Manolo, una cifra pues que nos pone los pelos de punta. Finalmente, otro reto que va a enfrentar, pues además de las pérdidas, además de la red congestionada y vieja, además de todo esto, el aumento de la demanda que viene encima y la presión añadida sobre la red existente. La demanda de energía, que está impulsada por el crecimiento poblacional, que ese es inercial, que no lo puedes detener. El económico, que pues esperemos que, bueno, ya vimos que la CEPAL por ahí bajó las proyecciones de crecimiento económico, pero aún así hay un crecimiento económico y la demanda de energía siempre está por arriba de ese crecimiento económico, y encima de ello está el nearshoring. Todos estos elementos pues van a añadir presión a una red que ya está sobrecargada. Se espera que para 2030, también con un dato, la demanda de electricidad va a crecer más o menos un 3% anual, lo que va a requerir inversiones en generación verde, en transmisión y en distribución para evitar pues todos estos apagones que hemos estado viviendo y garantizar esto, un suministro confiable, un suministro suficiente, además de verde, para cubrir todas estas necesidades. Con esto termino, Manolo. Emilia Calleja, entonces, tiene ante sí la oportunidad de llevar a la CFE a una pues era distinta a esta, de innovación, sostenibilidad, salud financiera. Su enfoque pues deberá centrarse, ojalá que me esté escuchando, en promover la inversión en energías renovables, en mejorar la infraestructura de la red eléctrica y gestionar de manera eficiente los recursos que se vayan a asignar a los subsidios. Claro, se dice fácil, el reto es enorme. Ya estar en esa silla de la dirección general pues va a ser muy complicado para ella. Ojalá que pues tenga toda la habilidad para equilibrar las demandas de la transición energética inevitable con la realidad financiera de la empresa y lleve a la CFE ahora sí a un rumbo, pues como decíamos en un principio, de rescate, pero de un verdadero rescate que no esté basado en la inyección de recursos, como pues también lo están haciendo con Pemex, pero Pemex todavía no tenemos director general. Hablaremos de esto cuando tengamos al o a la director o directora general de Pemex. Manolo, hasta aquí pues esta reflexión. Si nos está escuchando Emilia Esther Calleja, y si no, si usted la conoce, pásenle el tip. La voz de la energía. Además, eres José Carlos Amat, un economista también reconocido, y también sabes que a base de subsidios no se puede rescatar ninguna empresa. Ahí están las palabras de la voz de la energía. Ojalá lleguen a los oídos de quien deben de llegar. Gracias, José Carlos. Nos escuchamos el siguiente jueves, todos los jueves aquí en La Dosis Diaria. ¿Y qué más sigues con tu podcast, José Carlos? Tenemos un podcast, Manolo, que se llama Hablemos de Energía en YouTube. Es únicamente audio, por si lo quieren escuchar también. Todas las semanas es ahora semanal. Mantenemos todavía dormido a la voz de la energía, esperando por ahí algún patrocinador que se anime. Pero bueno, ahí estamos, Manolo, con un piecito puesto, con clases ya también en el ITAM, en Economía de la Energía. Muy, muy contentos pues, de arrancar este nuevo diplomado. Y bueno, aquí por supuesto acompañándote todos los jueves para hablar de estos temas tan interesantes.
Hoy este gran diplomado en LITAM, porque además la economía de la energía es el mero mole de José Carlos Femat, es experto en energía y es economista egresado del mismo ITAM. Búsquelo en redes sociales, está en X, ya sabe, José-Femat, está en LinkedIn, está en YouTube, estamos en todos lados haciendo la lucha. Yo también vengo llegando de la universidad de mi clase y hay que pegarle con todo para que este sea un mejor planeta. Hasta el siguiente jueves. Que estés bien, Manolo, fuerte abrazo a la audiencia, hasta luego. Como todos los jueves estamos platicando con Pamela Jara Gómez. Ella es terapeuta especializada en personas altamente sensibles y habíamos estado platicando del tema de los síndromes y estábamos respondiendo hace un par de semanas sus preguntas y pues vamos a continuar. Pamela, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todas y todos. Muy bien por aquí, muchas gracias. Con mucho calor nosotros todavía. Aquí llueve y llueve sin parar. Ay, qué maravilla. Bueno, pues vamos a esas preguntas que tenemos. Vamos a ellas. Dice, ¿cómo pueden los entornos laborales y familiares ser más comprensivos y acogedores para las personas que experimentan estos síndromes? Y también agregan, ¿qué cambios podrían implementarse para fomentar un ambiente más sano y respetuoso? Mira, fíjate que es muy interesante esta pregunta porque tendemos en general siempre a esperar que sea el medio o el entorno el que se adapte a lo que a nosotros nos ocurre o a lo que a nosotros nos sucede, y cuando estamos siempre con esa expectativa es cuando luego nos ocurre que nos frustramos, que nos resentimos, que lo pasamos mal y sufrimos, porque en realidad nunca podemos estar esperando que sea afuera o el otro o los otros quienes cambien, nos adapten, sino que somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Entonces, no es que los demás sean más comprensivos y me entiendan mejor con mi síndrome, por ejemplo, o de la niña buena o de la cuidadora o cualquiera de los otros. Soy yo la que tengo que, conociendo cuáles son mis características, sabiendo cuáles son mis, digámoslo de alguna manera, mis puntos débiles o mis puntos sensibles, cómo yo me enfrento y cómo yo me muestro y me relaciono con los demás. Pero tiene que nacer de mí. No puedo esperar que sean los otros. Y lo que sí es algo que podemos hacer concretamente y que nos sirve mucho para tanto los entornos laborales como familiares y todo eso, es que nosotros comencemos por expresar lo que sentimos o cómo nos sentimos frente a determinadas situaciones y circunstancias. Esa es como la primera clave. Expresa lo que te sucede, y lo que piensas, lo que sientes, y no esperes nunca que el otro te adivine o sea comprensivo contigo, porque alguien que no vive o no siente lo mismo que tú no va a poder nunca entenderte y comprender lo que tú estás sintiendo. El planeta Tierra no se va a adaptar a cada uno de los seres que lo habitamos. Uno tiene que también poner de su parte y adaptarse. Tal cual, tal cual. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Existen diferencias en la manifestación de estos síndromes entre hombres y mujeres? ¿Los roles de género influyen en la forma en que se experimentan estos patrones de comportamiento? Mira, fíjate que también está buena la pregunta, porque más que la manifestación entre hombre y mujer es si yo ejerzo más un rol femenino o masculino. No es lo mismo. Ya, por ejemplo, yo me imagino que muchas veces nos habremos encontrado y casi todos habremos conocido casos donde, por ejemplo, hay una madre que es muy dura, que es muy fuerte, que tiene mucho carácter, y hay un padre que es mucho más dócil, incluso a veces sumiso y silencioso, y la madre es la que, yo digo, la que golpea la mesa, ¿no? Es la que pone como las reglas, las normas, la que dicta, la que dirige. En ese caso, la mujer y el hombre tienen los roles invertidos, porque no tiene que ver con el género, tiene que ver con el rol que ejercen. Entonces, el rol masculino está asociado a la persona que ejerce la fuerza, la determinación, la dirección, la decisión, y el rol femenino está asociado a quien cuida, a quien protege, a quien es más condescendiente, a quien es más cuidadoso.
Entonces, en hombres y mujeres, la manifestación de estos síndromes va a estar directamente influida también por el tipo, digamos, qué tipo de energía es más fuerte en la persona. Si yo tengo mucho más energía masculina, entonces puede que yo siga siendo muy como atendedora, ya muy de ayudar, de tal, pero es más difícil. Fíjate que ahora que lo estamos hablando así, generalmente las personas que tienden a tener el síndrome de la niña o el niño bueno, o el síndrome de la cuidadora o cuidador, suelen ser personas más con energías femeninas, ¿ya? O con roles más femeninos, que no significa que tengan que ser necesariamente mujeres. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí se entiende, y fíjate que lo quiero ligar porque la siguiente pregunta habla de cuál es la relación entre la alta sensibilidad y la empatía. ¿Cómo puede la empatía ser tanto una fortaleza como una debilidad? Y esto tampoco es cuestión de género, sino de personalidad. Exacto. Fíjate que la empatía es algo bastante importante cuando nosotros lo sabemos coger como con pinzas, por así decirlo, puede ser una tremenda fortaleza. ¿Por qué? Porque la empatía lo que te viene a permitir pensar que la empatía está relacionada directamente con las neuronas espejo, que son un tipo de neuronas que tenemos todos los seres humanos y algunas especies animales. Entonces, estas neuronas espejo lo que hacen es que, como lo que hacen los niños pequeños, si el niño pequeño ve que yo estoy moviendo una mano, el niño pequeño mueve la mano. Si el niño pequeño ve que yo me rasco, el niño pequeño se rasca. Para que eso pueda suceder, lo que están actuando son las neuronas espejo, que es la forma básica de aprendizaje. Las personas altamente sensibles tenemos más o menos el triple de neuronas espejo que las personas que no son paz. ¿Y eso qué significa? Que nosotros solamente observando a otra persona, viendo sus microgestos, viendo sus gestos corporales, cómo se mueve, cómo habla, el tono que utiliza, es como que instintivamente podemos percibir o intuir en qué estado emocional se encuentra la persona, si está enfadada, si está contenta, si está triste, si está alegre. Solamente porque al ir viendo su gesticulación y sus movimientos, nuestras neuronas espejo están todo el tiempo como leyendo esa información, y al tener tanta cantidad de neuronas espejo es como que lo vamos de alguna manera viviendo en carne propia. Por eso cuando vemos a alguien llorar, nos conmovemos y nos ponemos a llorar o sentimos el mismo deseo de llorar porque estamos empatizando en la emoción de la persona. O cuando vemos a alguien súper alterado, súper como enfadado, pero que se lo está reprimiendo, a nosotros nos entra el miedo o nos sentimos súper como temerosos de no decir o hacer nada, no porque el otro esté chillando, sino que porque estamos percibiendo su estado emocional y no queremos que se enfade más, por ejemplo. Entonces, el que yo sepa, usar o entender que el poder leer al otro, el poder estar siempre percibiendo sus estados emocionales, es una tremenda fortaleza, si yo me doy cuenta que con eso siempre puedo ir como un paso por delante. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser una debilidad? Cuando yo no sea consciente de que eso lo puedo usar a mi favor para manejar o gestionar las relaciones o la comunicación con las personas. Entonces va a ser una desventaja, pero si yo aprendo a hacerlo, es un tremendo poder. Sí, la diferencia es tomar acción, identificar cómo se siente, cómo están los demás alrededor de mí y tomar acción, ayudar, apoyar, ser proactivo. O la parte negativa es que entonces se puede uno paralizar y entonces también deprimirse y también estar enojado, y la parálisis es lo que nos puede llevar a una reacción negativa y que nos hace daño. La clave es identificarlos y traerlos a la superficie y poner acción, acercarse a Pamela Jara Gómez, a un experto, un terapeuta especializado en el tema. Así es. Si quieren pueden encontrar mucha más información y vídeos míos en mi canal YouTube, @Pamela Jara Gómez, y en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, también me pueden encontrar como @Pamela Jara Gómez. Y mi página web, pamelajaragomez.com, para quienes quieran también en un momento dado hacer algún tipo de terapia o trabajar más a nivel individual, pueden solicitar una sesión informativa gratuita. Ya lo sabe, si usted
se siente identificado con lo que hemos platicado aquí o conoce a alguien, acérquese a Pamela Jara Gómez y escuche La Dosis Diaria todos los jueves, porque aquí tocamos estos temas. Pamela, hasta el siguiente jueves. Hasta el siguiente jueves. Saludos a todos. Un abrazo. Hasta aquí llega La Dosis Diaria de hoy, jueves 15 de agosto del 2024. Gracias a la voz de la energía José Carlos Femat. Gracias a Pamela Jara Gómez, terapeuta especializada en personas altamente sensibles. Y especialmente gracias a usted que al escuchar La Dosis Diaria la hace posible. Búsquenos en redes sociales, estamos como La Dosis Diaria X, y ya sabe que nos puede escuchar a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Ahí donde usted escuche su podcast favorito, ahí va a encontrar La Dosis Diaria con Manuel Yáñez. Denos un like, suscríbase para que usted esté al día todos los días. Entre tanto, ya está usted informado. Pásela bien.